Buenos días, ¿cómo están? A todos los que están acá en casa y todos los que nos ven también a través de los medios, pues qué bueno que podemos estar compartiendo la escritura y poder estudiar juntos. Quiero continuar con un tema que iniciamos hace unas semanas, hoy dando continuidad a la enseñanza última que di aquí en Centro Cristiano, en referencia a cómo cada una de estas plagas en Egipto no era sino un juicio a uno de los dioses de Egipto. Quiero dar continuidad para ver cómo la iglesia, nosotros, el cuerpo de Cristo, la eclesía, parte de nuestra función es el juzgar al mundo. Así como en el caso de Moisés, Moisés estaba liberando a la nación de Israel para llevarlos, aunque él no lo logró en esa generación, pero era el propósito liberarlos de la esclavitud y llevarlos a una tierra de promesa. Pero al hacer esto, también todo su ministerio consistió en la ejecución de un juicio sobre cada uno de los dioses, de las filosofías, de los pensamientos de las personas. En otras palabras, cuando ellos salieron de Egipto libres para ir a la posesión de su herencia, no había argumentos de dioses, no había filosofías, no había pensamientos que prevalecieran, que contradijeran la realidad de que Dios era el único Dios verdadero. O sea, el Dios en el que Moisés hablaba, el Dios del que Moisés expresaba y el Dios que los hebreos habían creído por generaciones desde Abraham. Hoy quiero hablar de juzgar a los dioses modernos. Estos dioses modernos son los dioses ismos. Cada uno de estos dioses ismos es un tema en particular. Yo quiero por lo menos tocar hoy uno de estos ismos. Quiero que leamos Éxodo 12, verso 12. Dice: porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Muy importante lo que dice: ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor, ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Muy bien. Así que los que no escucharon la enseñanza de hace 2 semanas, que habla de el juicio a estos dioses de Egipto, deberían de escucharla para que tenga más sentido lo que vamos a hablar comenzando el día de hoy. Como dije, una de nuestras funciones como eclesía es juzgar al mundo, es decretar el pensamiento de Dios sobre los pensamientos que son contrarios, que son diversos, que son diferentes al pensamiento divino. Y también nuestra función, como lo dice el apóstol Pablo, es llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, toda filosofía, toda religión, toda contradicción al pensamiento de Dios que lleva a la gente a vivir de una manera inadecuada. Nosotros debemos exponer la escritura, exponer la sabiduría de Dios y que esos pensamientos sean llevados por convencimiento a la obediencia a Cristo. Se nos ha encomendado a nosotros el ministerio de la reconciliación, que no es otra cosa que las cosas que no están de acuerdo al modelo de Dios sean llevadas a ese modelo de Dios. La reconciliación no es solamente la reconciliación personal e individual, sino nos encomendó la reconciliación del mundo. Nosotros tenemos la responsabilidad de que los sistemas, las empresas, los pensamientos, las filosofías de los hombres sean reconciliadas con el pensamiento de Dios. Por eso la función de la iglesia es muy importante en la tierra. Nuestra función es una función religiosa, tampoco es una función política,
tampoco es una función social, aunque es todo, tiene que ver con todo. Gracias. Por lo tanto, ¿te gustó o qué? ¿No está bueno? Ah, sí, un ruido, ok. Y no era mi estómago, yo creo que sí era el saco. Por lo tanto, nuestra función es muy, muy importante. Es la reconciliación de los sistemas al pensamiento de Dios. Que cada uno de nosotros seamos agentes de reconciliación. Pero quiero mostrarles estos dioses modernos, que así como en Egipto existían dioses que mantenían una cultura, un pensamiento, una forma de vida, y que muchos de los hebreos ya habían adoptado esta forma de vida a través de estos dioses o estas filosofías. Vamos a ver que nosotros también el día de hoy tenemos dioses modernos. Y así como era importante en la sombra, vemos en las sombras que Moisés en su ministerio destruyó todos estos pensamientos falsos. Nosotros debemos ser aptos para poder destruir, para poder nosotros hablar en contra de estos dioses falsos. Los primeros de estos dioses son dioses ismos del alma herida. Estos dioses ismos del alma herida tienen que ver con dos dioses que son muy hablados en el tiempo moderno, pero que han causado mucho daño. Uno es el feminismo y otro es el machismo. Vamos a hablar también de los dioses ismos del sexo. Uno de ellos es el homosexualismo. Vamos a hablar del hedonismo. También vamos a hablar de los dioses ismos de la división, racismo, clasismo. Y terminaremos hablando de los dioses ismos del raciocinio, que son humanismo, ateísmo, socialismo y egoísmo. Estos ismos que han causado y que causan tanto daño a las personas, a la sociedad, a la familia. Todos estos ismos que nosotros en este tiempo posmoderno nos estamos confrontando y que debemos tener respuesta, y debemos nosotros saber cómo responder a esta manera de pensar, a esta filosofía, a esta forma de vida que el día de hoy parece que nos arropa y que aún penetra dentro del sistema de la iglesia. Bueno, comenzamos hablando por, como dicen primero las damas, el feminismo. Vamos a hablar del feminismo y creo que por ser un tema de tanto, que es un asunto contemporáneo, que está tan de auge el día de hoy, no creo que pasemos a otro tema, sino que nos concentraremos quizás en el feminismo. Pero es muy importante porque en el mundo hay un movimiento que está creciendo fuertemente acerca del feminismo. Y muchas personas se confunden porque dicen, bueno, sí, es importante dar auge al feminismo y es importante la defensa de las mujeres. Y si tú le preguntas a muchas personas, se van a identificar con, sí, soy feminista, pero al mismo tiempo no creen en toda la filosofía de este movimiento del feminismo. O sea, la gran mayoría de las personas creen que debe existir una igualdad de los derechos entre los hombres y las mujeres. Pero lo que el feminismo presenta no es una igualdad de derechos, como lo vamos a ver en lo que vamos a ver el día de hoy. En realidad, la ideología feminista no es otra cosa que comunismo, socialismo disfrazado de mujer. Y esto te queda claro cuando tú lees y tú ves lo que son las demandas del feminismo.
quiero hablar primero de cuáles son las falacias, cuáles son las falsedades del feminismo. Lo primero, uno de los argumentos principales que utiliza el feminismo es que las mujeres sufren de discriminación laboral. O sea, que todas las mujeres se confrontan a un mundo que es contrario a ellas, que les hace más difícil la función laboral porque son discriminadas en lo que quieren realizar. Pero quiero comenzar diciendo, si en este año, en el 2019, y en naciones que tienen libertad como esta de los Estados Unidos, una mujer es discriminada en su trabajo por el único motivo de que sea mujer, existen elementos legales para que esa mujer pueda recurrir a los tribunales y poner una demanda y exigir justicia porque está siendo discriminada. O sea, no existe algo que le impida a una mujer el que exija su derecho a no discriminación. Pero hay muchas cosas que tenemos que evaluar cuando hablamos de discriminación laboral. Por ejemplo, yo soy un empresario. Yo personalmente no contrataría a una mujer como mi directora comercial, por muchas razones, por muy brillante que sea. ¿Por qué? Porque me requiere que yo viaje con mi director comercial. Me requiere que yo me desvele en jornadas de trabajo con una persona que ejerce una función como esas. Requiere que a veces dormamos en el mismo departamento o en la misma habitación. Por lo tanto, yo no podría andar haciendo una función laboral de esa índole con una persona del sexo opuesto, por muy anciana o por muy joven o por muy santa que pueda ser. No tiene nada que ver con que vaya a haber algo, simplemente es prudencia. ¿Tiene sentido? Entonces, requiere que yo salga a comer lunch, a desayunos, a cenas con esa persona, a desvelarnos. Por lo tanto, yo al escoger a una persona que va a ser funcional en algo que yo requiero, forzosamente requiere ser un hombre. Y en muchos de los casos que las empresas toman decisiones, no son por discriminación del sexo femenino, sino porque las características de ciertas funciones se requiere a veces que sea una mujer, porque a veces se requiere una mujer. Por ejemplo, si yo fuera una mujer, sería lo contrario. Yo diría, no voy a escoger a un hombre para esa función, no voy a escoger a una mujer. ¿Tiene sentido? Entonces no tiene nada que ver con discriminación, tiene que ver con lo que conviene a cierta empresa específica para cierta función. Y muchas de las funciones se evalúan por lo que la persona tiene que realizar. Y si una función empresarial o laboral requiere que la persona tenga que estar en disposición muchas horas del día y a través de diferentes épocas del año, pues es más probable que escojan a un hombre, porque los posibles embarazos, las situaciones familiares hacen a veces que la mujer le sea más difícil tener esa disposición laboral. Ahora, quiero decir algo, yo no soy machista ni soy antifeminista. Lo que voy a estar hablando y lo que voy a estar expresando son argumentos del feminismo, y lo que después voy a hablar de lo que dice la Escritura para que tengamos un balance y lo que es la realidad. Otro de los temas principales del feminismo es lo que ellas llaman el inclusivo, el fomentar el ser inclusivos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que aparentemente
todo está enfocado hacia los hombres, aún en el lenguaje. Nuestro lenguaje es un lenguaje machista, diseñado por los hombres, para los hombres. Por lo tanto, este es un tiempo para feminizarlo todo. Porque entonces, por ejemplo, si dices voy a comer pescado, no, pues puedes decir también voy a comer pescado y pescada, ¿no? Porque a lo mejor era un pez hembra. Por lo tanto, hay que ser inclusivos, ¿no? Si no, eres machista. Y es que nadie se ha parado a explicarle a estas mujeres que el lenguaje no es sexista, que sexista es quien lo usa de una manera inadecuada, pero el lingüismo, una de las cosas que tiene es que economiza, reduce, simplifica la comunicación. Pero ahora vemos en los discursos el uso masculino y femenino casi como lo que es correcto siempre mencionar. Por lo tanto, en los políticos hoy tú escucharás ciudadanos y ciudadanas, niños y niñas, diputados y diputadas. Y en el mundo religioso, cristianos y cristianas, hijos de Dios e hijas de Dios, sacerdotes del nuevo pacto y sacerdotisas del nuevo pacto, apóstoles y apóstolas, maestros y maestras, redimidos y redimidas. Y este énfasis en incluir cuando el lenguaje es inclusivo, cuando la Escritura dice que de tal manera que Dios, cuando habla del hombre, de que el hombre de Dios sea perfecto, no está hablando de un sexo de varón, está hablando del ser humano, está incluyendo a la mujer, pero no dice a fin de que el hombre y la mujer sean perfectos, no, es el hombre que incluye en el lenguaje a la mujer, es el ser. Entonces, es una ridiculez, producto de mujeres traumadas y con un problema de baja estima, esto de querer incluir en el lenguaje todo lo que tiene que ver con términos feministas, cuando estamos todos incluidos en los mismos términos. Tercero, el feminismo habla de que las mujeres deben de hacer con su cuerpo lo que ellas, el derecho de que la mujer tome las decisiones con su cuerpo. Pero no, en realidad el feminismo no dice que la mujer puede hacer lo que quiera con su cuerpo, o más bien utiliza ese argumento cuando le conviene, cuando quiere enfocar lo que están argumentando. Pero una mujer solo puede tener libertad para hacer lo que el feminismo quiere sobresaltar, que son ser lesbianas, ser abortistas o ser violentas. Pero si se trata de hacer con tu cuerpo lo que tú quieres, entonces viene censura. Por ejemplo, te dicen que no es bueno que una mujer decida tener un hijo si no lo desea para darlo en adopción. No, si no lo deseas, abórtalo. Oye, pero es que yo decido, no lo quiero, pero lo voy a dar en adopción. No, no debes de hacer eso. Te estás denigrando. Pues entonces, ¿de qué hablamos? ¿Que la mujer puede tomar sus propias decisiones o no? Pero están en contra de eso. ¿Qué tipo de libertad es la que se promueve? Pues no es ninguna libertad, es una esclavitud a la realización de los conceptos y valores que el feminismo maneja. También hablan mucho de defender los derechos de la mujer. Y bueno, manifestaciones las vemos en todo
en toda Latinoamérica, muy fuertemente, también en Europa, cómo está creciendo este movimiento feminista. El feminismo no está en las calles. Lo que sí hay en las calles son un montón de predicadoras socialistas con un trauma de identidad que pretenden hablar en el nombre de todo un grupo, de todas las mujeres. En este caso, en realidad, no hablan en nombre de todas las mujeres, porque no todas las mujeres creen en la filosofía feminista. Pero fíjense lo que hacen. Ellas pretenden hablar en el nombre de un grupo minoritario de mujeres, pero hablan a nombre de la mayoría o de todas las mujeres. O sea, son pocas las mujeres que tienen el pensamiento feminista, pero ellas se presentan como defienden los derechos de todas las mujeres. Las agrupaciones de mujeres, como también las secciones políticas de los partidos que son manejadas por mujeres, todas hablan de luchar por la liberación de la mujer. Es un término que hoy vemos muy común, la liberación de la mujer. Decir esto, el decir que hay que liberar a las mujeres, pone a todas las mujeres como teniendo los mismos intereses, las mismas aspiraciones, las mismas necesidades, y por lo tanto se requiere que obtengan derechos que no tiene, que la ley no les otorga todavía. Pero una de las cosas que se tiene que entender es que el feminismo no defiende, no aboga por los derechos de todas las mujeres, porque no todas las mujeres piensan igual, afortunadamente. Ni tampoco son las mismas las circunstancias personales de cada mujer. No todas las mujeres sienten lo mismo que las feministas. Ni todas tienen la misma opinión, ni tienen los mismos intereses, ni tienen las mismas aspiraciones. Los grupos feministas dicen, como si fuera un dogma de fe, que en realidad eso es lo que es prácticamente es una religión feminista, como si fuera un dogma. Dicen que las mujeres están subyugadas, sojuzgadas, oprimidas, marginadas, y que hay una conspiración de lo que ellas llaman una clase hegemónica de un patriarcado. El patriarcado que impone sobre las mujeres una opresión durante toda su vida. El patriarcado masculino, heterosexual e imperialista, que está destruyendo sus vidas, que no las deja ser libres y que las quiere ver como esclavas. Incluso dicen que las mujeres no tienen acceso a las instituciones que no les permiten tener la capacidad de decisión. Entonces dicen, no, pues no hay instituciones que nos defiendan, cuando todas las instituciones políticas y sociales pues son para ambos, para mujeres y hombres, y que no se les respeta. Todo este tipo de argumentos, ¿no? Por lo tanto, ellas están luchando por los derechos, defendiendo los derechos de las mujeres, aunque en realidad no están defendiendo ningunos derechos. Lo que quieren es que las mujeres tengan mayores derechos que los hombres. O sea, al querer hablar de igualdad, lo que buscan no es igualdad, sino tener mayores derechos y mejores condiciones de la que tienen los hombres. Otro argumento, y esto es algo que el feminismo extremo lo declara abiertamente, es que la mujer es superior al hombre. En este cuento feminista, los hombres son los responsables de todo lo negativo que sucede en el mundo.
mientras que las mujeres representan todo lo positivo. Y ese planteamiento está presente en toda la doctrina feminista, dando a entender que la mujer es superior moralmente al hombre, porque todos los males sociales se deben al hombre. Todos los feminicidios son causa de la opresión del hombre. Los males sociales, la pobreza, la escasez que sufren las mujeres es por causa de los hombres. Entonces, todos los males sociales son causa del hombre, varón. Ahora, hay muchos otros argumentos ridículos que el feminismo exalta y que declara como los argumentos para llegar o para exigir todo esto que son una serie de demandas, entre ellas condiciones de trabajo que, aunque no lo ganen por méritos, lo merezcan simplemente porque son mujeres, ¿no? Como en el caso de algunos países de Latinoamérica, como México, que ahora el mismo número de diputados varones tiene que ser el mismo número de diputadas mujeres, senadores y senadoras, el mismo número. ¿Por qué? Porque hay que tener igualdad. O sea, ya no se ve la capacidad de la persona, sino que, pues ni modo, se llenó el cupo de hombres, hay que llenar con mujeres. Pero eso mismo las feministas no exigen en trabajos como cortar los jardines, la albañilería. No dicen, queremos ser las mismas cantidad de albañilas y de personas que somos trabajadores. No, ahí no. Nomás queremos el poder, el power. Queremos gobernadoras, queremos senadoras, queremos diputadas. Oye, pero también hay otras chambas. Mira, hay bomberos, bomberas. No, eso no nos interesa. Pues vamos a ser iguales. ¿Cuáles son las realidades? Las mujeres viven en promedio 7 años más que los hombres. Yo no he visto un movimiento, ¿cómo le podríamos llamar? Un movimiento de hombres que diga, no, hay una injusticia social porque las mujeres viven más que nosotros. Nunca he visto. Viven más las mujeres en promedio, oprimidas, sin derechos, vejadas por los hombres, pero tienen más vida que los hombres. Las muertes ocurridas por accidentes laborales afectan muy poco a las mujeres. Solamente un 6% de accidentes laborales son de mujeres. El otro 94% son de hombres. No he visto un movimiento que diga, necesitamos tener igualdad, que haya igual de muertas que de muertos. No, nunca lo he visto. Solamente el 35% de los crímenes violentos, las víctimas son mujeres. 35% de los crímenes. Y en muchos países existen leyes que son más severas cuando alguien hace un crimen contra una mujer que contra un hombre. O sea, el mismo crimen, pero una mayor condena porque fue el crimen contra una mujer que fue contra un hombre. ¿Qué no es eso discriminación? ¿No se llama eso discriminación? Pero hay leyes especiales en donde se penaliza mayormente al crimen en contra de la mujer. ¿Cuándo en promedio hay más crímenes violentos contra los hombres que contra las mujeres? Bueno, este es un ejemplo de la igualdad que busca el feminismo. Esa igualdad que busca el feminismo en realidad es una discriminación. De los 25 empleos que se consideran como los
más difíciles, los peores empleos, los que la gente menos quisiera. ¿Por qué? Porque tienen un salario bajo, porque producen mucho estrés, porque tu seguridad está en riesgo y requiere mucho esfuerzo físico. 24 de ellos, o sea, de 25 empleos, en 24 de estos empleos son predominantemente masculinos. O sea, no ves mujeres en estos empleos. Esto explica por qué los varones suelen ser más propensos a accidentes y a suicidarse. El 80% de los suicidios son de hombres y no de mujeres. Los opresores, los que gobiernan sobre las mujeres, los que maltratan a las mujeres, son los que se suicidan, 80%, y 20% las que sufren la opresión. Bueno, sí existen otra de las cosas, ¿no? Porque las mujeres dicen que no existe ninguna diferencia, o las feministas dicen no existe ninguna diferencia fisiológica ni psicológica entre un hombre y una mujer para poder ejercer las mismas funciones. Ridículo. Existen claramente diferencias fisiológicas y psicológicas entre los hombres y las mujeres. Si nosotros lo trasladamos a la práctica del deporte, en todas las modalidades en las que tú quieras, existen los registros de las marcas masculinas y de las marcas femeninas. Los hombres superan de forma muy amplia a las mujeres. Y cuando me detengo para decir no soy machista, estoy hablando de cosas que son realidad. No estoy hablando de cosas que me estoy inventando, son cosas reales. Esas diferencias no son un truco, no es porque alguien les hizo trampa o alguien le marcó a los hombres un mayor porcentaje y a las mujeres un menor porcentaje porque las quieran oprimir. No es eso. No es que alguien alteró los resultados. No es una sociedad que se puso de acuerdo para hacerle más difícil la vida a las mujeres y todos los jueces seguramente han de haber sido hombres, por eso las calificaciones en los deportes mayores son de los hombres y no de las mujeres. No, estos son realidades. Los atletas varones que apenas comienzan a destacar como estudiantes en el colegio alcanzan los mismos récords de las mujeres profesionales en el deporte. También existen diferencias psicológicas. El cerebro masculino difiere del cerebro femenino. Funcionamos y pensamos diferente. De hecho, la mujer tiene mayores habilidades psicológicas para muchas funciones. No estoy hablando de que el hombre sea superior. Simplemente podemos hacer diferentes funciones de mejor manera. Por lo tanto, los hombres y las mujeres no nos comportamos diferente ante las mismas cosas porque reaccionamos diferentes. El cerebro izquierdo y el cerebro derecho del hombre funcionan de manera diferente. Esto es algo científicamente comprobado. Bueno, entonces esta forma de hablar de la igualdad, que somos iguales y que debemos de hacer exactamente las mismas funciones los hombres y las mujeres, es una de las cosas más tontas que las feministas hablan. Algunas ideas son tan absurdas que solamente los intelectuales se las pueden creer. El que tenga oído, oiga. Bueno, esta fantasía feminista que muchos expertos que son pagados con nuestros impuestos, pues alimentan esta filosofía de vida, nos aleccionan, nos enseñan que los padres debemos nosotros comprar juguetes que no sean sexistas, o sea, que no debemos escoger juguetes que tengan una
sobre los hijos o sobre las hijas. Que si le vamos a comprar una muñeca a nuestra hija, también le compremos una muñeca a nuestro hijo varón. Porque si no, estamos haciendo una diferencia. Esos son los grandes psicólogos modernos que nos están enseñando a cómo crear niños sin traumas. Evidentemente alguien tiene un trauma enseñando. Entonces, todo este tipo de tonterías en donde nosotros sabemos que los niños y las niñas son diferentes. Yo tuve 3 hijos y ahora tengo 2 nietas y yo veo que definitivamente son muy diferentes. No puedes criar igual a los niños y jugar de la misma manera con varones que con mujeres. ¿Por qué? Porque físicamente y psicológicamente fueron creados por Dios para funcionar, para pensar y para actuar de manera diferente. Y yo diría ahí, gracias a Dios. Gracias a Dios por ello. Entonces, existen diferencias desde el nacimiento entre niños y niñas. Cualquiera que tenga hijos sabe que es un disparate el pensar que vas a criar igual a tu niña que a tu niño. Es una tontera. Pero eso es muy peligroso, porque hay gente que se come esta filosofía. Y si le tratas igual a los niños y a las niñas, lo que vas a causar es un problema psicológico muy grande, porque cada género, varón y hembra, requiere de una disciplina diferente, de una afectividad que está de acuerdo a su personalidad y de acuerdo a lo que es por diseño. Y los padres saben, los que tienen hijos saben perfectamente lo que estoy hablando, porque esa es otra de las cosas. La mayoría de las líderes feministas no tienen hijos, cosas que no conocen. Las feministas dicen que las sociedades han inventado los roles sexuales de manera arbitraria. ¿Cómo es eso? Bueno, que todas las sociedades poseen formas de conducta que fueron impuestas. No es la biología la que las impone, sino es la cultura machista, la que gobierna y la que explota a las mujeres, que establece ciertas normas dentro de la sociedad. Y por lo tanto, entonces dicen las mujeres son más aptas para realizar cierto tipo de funciones, pero que eso es algo que los hombres han manejado. Bueno, se ha demostrado de forma científica que las hormonas masculinas y femeninas crean características que alteran nuestro estado de ánimo. Sin embargo, las feministas dicen que son los hombres los que han estado manipulando el comportamiento de la sociedad y que no es algo que ya el hombre trae cuando nace, sino es la cultura impuesta. Y la razón por la que las teorías de las feministas intentan forzarnos a que se logre cierto rol es porque precisamente están en contra de un diseño. Rechazan lo que ellas son de forma natural, el diseño que Dios les dio, lo que Dios les dio como función en la vida. Las feministas contemporáneas, así también como los neomarxistas, se sienten obligados, toman la postura de explicar culturalmente por qué hay ricos y por qué hay pobres y por qué hay mujeres que no deberían de hacer la función de mujer, sino deberían de hacer las mismas funciones porque todos somos exactamente igual. Bueno, una serie de barbaridades que se maneja dentro del feminismo, que hablar y hablar de esto nos tomaría un buen tiempo. Pero el feminismo pretende mayores derechos que los hombres. Quieren más derechos que los hombres tienen. Bueno, ellas atacan la libertad de expresión. ¿En qué sentido? Cuando tú hablas de los derechos de las feministas, wow,
eres maravilloso y todo está bien. Seguramente si alguna feminista pudiera llegar a ver mi enseñanza, hablaría pestes de su servidor y diría que soy un retrógrada, que soy un colaborador del machismo y que me pagaron no sé qué sociedad para que el sistema de los hombres siga oprimiendo a las mujeres. Bueno, atacan la libertad de expresión, porque cuando habla alguien la verdad, cuando habla alguien la realidad de lo que la mujer es, que la mujer es un vaso creado por Dios, que debe ser tratado como dice Pablo, hay que tratarlas frágilmente, como un vaso frágil, que son coherederas de la gracia. Cuando expresamos y dignificamos a la mujer como Dios dignifica a la mujer y como Jesús lo enseñó en toda su vida en la tierra, que le dio a la mujer una posición de honor, y que no tuvo ninguna diferencia entre hombres y mujeres, sino que las vio como herederas de la gracia, pues no lo ven bien, porque esta ideología pretende reemplazar la idea de igualdad ante la ley. Ellas no quieren que seamos iguales ante la ley. El feminismo rechaza igualdad ante la ley. Ellas quieren mejores derechos, mayores derechos para las mujeres que para los hombres. En los países musulmanes, ¿tú crees que las feministas hablan de los países musulmanes? Casi no. Y donde sí son las mujeres realmente oprimidas. En los países musulmanes la mujer es vejada, es vista como un objeto sin valor, en donde la mujer lo puede el hombre golpear y no hay ningún problema, porque la mujer no tiene derechos en las sociedades musulmanas. Pero ¿por qué las feministas no hablan de las sociedades musulmanas? Hay una razón muy importante, porque existe un principio, y es que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Otra vez, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y las feministas tienen una narrativa de que lo han construido con su ideología, que no es más que una variante del socialismo, en donde la opresión de las mujeres por parte del patriarcado se deriva de las sociedades cristianas. La sociedad con principios cristianos ha creado una sociedad que ha vejado a las mujeres. Por lo tanto, un enemigo principal del feminismo es los conceptos de la Escritura, los conceptos de la Biblia, los conceptos divinos, los conceptos de la sabiduría de Dios, los conceptos que ubican cuál es la función del varón y cuál es la función de la mujer. Es un completo rechazo, y dicen, esa es la causa, el cristianismo es la causa de que nuestras sociedades estén tan oprimidas. Por lo tanto, su gran enemigo son los principios de la fe en Cristo. No puede haber feministas hijas de Dios, por lo menos feministas en ese concepto del feminismo. Feminista en el concepto de que defender los derechos de la mujer, claro que sí, yo también en ese sentido soy feminista, pero feminismo en el sentido como ahora se ha retomado el feminismo, no, eso no es, nadie puede ser un hijo de Dios y creer esos conceptos. El feminismo ve en el Islam a un enemigo de la iglesia y prefieren hacer caso omiso a todas las cosas que pasan las mujeres en el Islam. ¿Por qué? Pues porque el Islam se levanta en contra de las sociedades cristianas, y para ellas eso es bueno. Entonces, lo que ellas ignoran es que los países donde la mujer tiene mayor libertad son los países que tienen principios escriturales, principios bíblicos, principios cristianos. Los países donde la mayoría de las personas dicen ser cristianos o católicos o evangélicos
o cualquier corriente dentro del cristianismo, pues son los países donde la mujer tiene mejores condiciones de vida. Si el feminismo fuera libertador, promovería las relaciones entre ambos sexos armoniosas, fortalecería la familia, pero la agenda feminista hace lo contrario, porque perjudica a la mayoría de las mujeres. Una mujer que es víctima de violencia doméstica, sabemos que existe, sabemos que hay hombres abusadores, no lo vamos a negar, y voy a hablar después del machismo, que es otro de los dioses que tenemos que destruir. Sabemos que hay hombres que han abusado de la mujer, existe, pero todas las mujeres tienen recursos, ¿no? de ayuda por instituciones. Hay muchas instituciones enfocadas a ayudar a la mujer que ha recibido maltrato de parte del hombre o de maltrato en su casa por parte del marido, desde asistencia de la policía hasta lugares donde se puedan quedar las mujeres maltratadas. Pero yo no he visto que un hombre que es víctima del maltrato de su mujer reciba de una institución ayuda, o que haya un lugar para hombres maltratados. No existe. En este país no existe. Creo que en ningún país existen instituciones que estén ayudando a los hombres maltratados por la mujer, por violencia doméstica, que también los hay en menor escala, pero hay hombres que padecen violencia doméstica. A ver, levante la mano los hombres que han padecido. Aquí hay algunos, miren, 1, 2, ya empiezan a salir del closet, ¿no? O sea, sí hay, sí los hay, pero nunca he oído a nadie quejarse de decir, ay, hay muchas enfermeras en los hospitales, ¿por qué no también el mismo número de enfermeras, el mismo número de enfermeros? Exijamos nuestros derechos, queremos más enfermeros en los hospitales. No. ¿Por qué? Pues porque yo creo que las mujeres hacen un excelente trabajo como enfermeras, son cuidadosas, quizás son más tiernas al hacer su trabajo, le echan más ganas, o sea, está bien, son más aptas para eso. Pues está bien, hay cosas que las mujeres hacen mejor que los hombres, claro, desde luego, ¿o no? Claro que sí. Entonces, nunca he escuchado a las feministas que digan, no, queremos más mujeres en la construcción. Hay muy pocas mujeres. En las calles vemos puros hombres trabajando, poniendo concreto. No, queremos también mujeres. Nunca he visto un movimiento así. Nunca he visto que tampoco los hombres se quejen porque ellos hacen los trabajos más pesados. No. Porque hacen los trabajos más peligrosos, los más desagradables. No. Eso es parte de nuestra naturaleza y entendemos que somos más aptos para hacer ciertas cosas que las mujeres. Está bien, no es denigrar, no es hacernos menos, es simplemente hacer una función de la manera para lo que fuimos diseñados a hacer. Otra de las falacias es la opción de la elección, la de elección de las mujeres. Bueno, muchas veces las mujeres no eligen las opciones que quisieran los grupos feministas. A pesar de que hay un bombardeo en la publicidad, en periódicos, en medios de comunicación, en la radio, en la televisión, en contra de las amas de casa, muchas mujeres siguen optando por quedarse en casa cuando así se les puede permitir, y estar con sus hijos cuando así lo ven conveniente, y decidir no trabajar fuera de casa, sino trabajar dentro de la casa. Pero para las feministas esto es una ofensa. ¿Cómo una mujer se degrada y se denigra a quedarse como una ama de casa? No es denigrarse. La decisión de una mujer es la decisión de una mujer, el que diga, yo prefiero quedarme en mi casa para ser madre de tiempo completo de mis hijos, para ser esposa de tiempo completo de mi esposo, para hacer otras actividades laborales dentro de mi casa.
Está perfecto, es una elección personal de una mujer que no debe ser criticada, pero el feminismo no lo ve bien. Por lo tanto, ellas hablan mucho de la libertad de la mujer, pero no permiten que la mujer sea libre para tomar sus propias decisiones. Los feministas creen que al atacar el matrimonio y la familia están liberando a la mujer, están ayudando a la humanidad. Un concepto que las feministas odian es el concepto de familia. Las feministas dicen, no, la mujer no tiene por qué casarse con un hombre. La mujer puede ser libre de tener sexo con quien quiera, de experimentar con quien ella quiera, tener hijos con quien quiera y cuando quiera, y no tiene que ser de un solo hombre. Ah, mira nada más. Qué bonita familia. Lo que produce este tipo de pensamiento es un retroceso social, porque la base de cada sociedad sólida es la familia. Son familias sólidas, donde los hijos crecen en un lugar donde hay un papá hombre y una mamá mujer, donde hay una figura paterna y una figura materna, en donde reciben psicológicamente lo que requieren para ser sanos y para tener de ambas figuras lo que se requiere para que ellos crezcan saludablemente. Pero bueno, el concepto feminista es, este concepto es retrógrada, es arcaico, es primitivo, ya no debe existir, la mujer no debe casarse, sino debe tener los hijos cuando quiere, con quien quiere y hacer de su vida lo que quiera. Y ese concepto de familia no debe existir. Bueno, la realidad es que nosotros vemos que los problemas principales de los jóvenes son o provienen de jóvenes que crecieron sin la imagen de un padre, y que cuando hay familias sólidas, los niños crecen de una manera diferente que cuando no hay una familia que es sólida. Las familias disfuncionales producen personas disfuncionales. Las familias sólidas generalmente producen niños jóvenes que van a funcionar mejor en la sociedad. Entonces imagínense una sociedad en donde los hombres tampoco, como no hay matrimonio, pues van de encuentro a encuentro, de mujer a mujer, en donde tienen un hijo con esta y otro hijo con aquella, no son responsables de ninguno porque no viven con ninguno y cada quien hace lo que se le pegue la gana de hacer. Una sociedad que se compone de individuos que andan haciendo lo que quieran, cuando quieran, donde la prima es el egoísmo y la base de esa civilización va a ser el centrarse en sí mismo. Eso es lo que enseña el feminismo, una sociedad maravillosa en donde la mujer sea libre para hacer lo que quiera, fuera de la estructura de familia, fuera de la estructura eclesiástica y fuera de toda estructura de gobierno, en donde haga lo que se le pegue la gana. Bueno, terrible lo que ha producido este tipo de pensamiento. Pero ¿qué es lo que dice la Escritura? La Escritura habla y dignifica a la mujer. ¿Por qué? Jesús le dio a la mujer una posición de dignidad. Jesús las involucró en su ministerio. Jesús vio la importancia de la vida de las mujeres. Sanó a varias de ellas. Jesús no dijo, no, yo nada más sano a varones. No, le dio la misma importancia a las mujeres que a los hombres. Él, al primer grupo de personas que se apareció después de haber resucitado, a las que él se presentó, el Cristo resucitado, fue a mujeres, no fue a hombres. Las trató siempre con dignidad. Vemos que a través de la vida de Jesús vemos muchos encuentros con mujeres. Nunca trató a la mujer como algo de segunda categoría. Cuando la mujer adúltera iba a ser apedreada, Jesús intervino para que primero le salvó la vida
intervino a favor de ella. Él no dijo, es una mujer, que se muera, al fin no tiene ningún valor. Él vio que la mujer tenía el mismo valor que el hombre. Él no vio diferencia entre hombre y mujer. Y esto es una realidad que nosotros encontramos ahora cuando Pablo le es revelado el Evangelio. En esa sociedad judaica en donde existía una diferencia enorme entre las leyes que eran aplicables a la mujer y al hombre, en donde la mujer era discriminada, en donde la mujer no tenía los mismos derechos que el hombre, en donde la mujer era vista como un objeto, en donde el hombre podía divorciarse y casarse con otras mujeres, tener varias mujeres, y la mujer no. La mujer adúltera iba a ser apedreado, pero el hombre no. Al hombre no lo tocaban porque eran medidos con diferentes varas. La mujer era juzgada, el hombre justificado. Pero cuando Pablo recibe el Evangelio, después de ver este trato y de escuchar el trato de Jesús sobre las mujeres, él dice una gran verdad: pues todos ustedes son hijos de Dios, dice Gálatas 3:26, mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay judío ni griego. O sea, el que tú seas judío en Cristo, eso no tiene ya ningún valor. Si eres gentil o judío, en Cristo es lo mismo. No hay esclavo ni libre. Si tú eres un esclavo, pero tienes a Cristo, tienes la misma dignidad que uno que no es esclavo. No existe diferencia. No hay hombre ni mujer. ¿Qué quiere decir Pablo? ¿Que ya no existen los sexos? No, está diciendo que en Cristo no existe una distinción y diferencia, que en Cristo el hombre y la mujer son dignificados de la misma manera, que el mismo espíritu que habita un hombre es el mismo espíritu que habita una mujer, que el mismo espíritu que salva a un hombre es el mismo espíritu que salva a una mujer, que la misma sangre que se derramó por un hombre es la misma sangre que también se derramó por la mujer, porque en él no existe diferencia. En Cristo la mujer es dignificada a tener la misma posición de autoridad. Cuando dice que hemos sido sentados, que estamos ahora sentados con Cristo en lugares celestiales, ¿será que solamente los hombres varones estamos ahí sentados? No, los hombres y las mujeres en Cristo, juntamente sentados en los mismos lugares celestiales. ¿Será que el cuerpo de Cristo únicamente es formado por aquellos que son varones y no por aquellas que son mujeres? No, el cuerpo de Cristo está formado por hombres y mujeres, nada más. O sea, quiero ser claro, hombres, varón y hembra, nada más. Los que están sentados en lugares celestiales con Cristo, también ahí hay varones y hembras sentados en esos lugares, nada más. Porque los demás no saben ni dónde están sentados, menos van a estar sentados en lugares celestiales. Porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, hombres y mujeres, entonces son descendencia de Abraham y herederos según su promesa. Fíjate, hay un pasaje, hay muchos pasajes, no podemos hablar de todos, pero un pasaje que a las feministas no les gustaría escuchar jamás, y que cuando lo oyen salen corriendo después de escuchar eso, es instrucciones que Pablo le da, por ejemplo, a Tito en el capítulo 2 y verso 5, entre varios pasajes donde habla de las funciones del hombre y de las funciones de la mujer. Y dice en Tito: enséñale a las mujeres a que sean prudentes, o enseña a mujeres mayores a que enseñen a mujeres más jóvenes a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar. Ya el feminismo aquí me estaría apedreando. Amables,
sujetas a sus maridos, Dios mío, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? ¿Por qué le está instruyendo a Tito, este machista, Pablo el machista? Está hablándole a esa sociedad que se ha puesto de acuerdo para hacerle la vida difícil a las mujeres. Le está diciendo a Tito, que es otro hombre, tendría que ser hombre, que le enseñe imagínate, a otras mujeres. Dile a las mujeres más grandes que le enseñen a otras mujeres estos valores. No, una feminista se desgarra el vestido y sale corriendo. No soporta esta enseñanza, pero es una enseñanza que dignifica a la mujer, porque es digno de una mujer que sean puras, que sean hacendosas en el hogar, que sean amables, que sean sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Esto no es denigrar a la mujer, esto es dignificar a la mujer y hacer dentro del modelo del hogar la función correcta, en donde el hombre también tiene exigencias de trato, de amar a la mujer como ama a su mismo cuerpo, no a su mismo puerco, a su mismo cuerpo. Es que muchos lo malinterpretaron, ¿eh? Debo amar a mi mujer como a mi puerco. No, como a mi cuerpo. Es diferente. Cuando amas a tu mujer como a tu cuerpo, entonces lo tratas bien. Cuando habla la enseñanza de Pablo de que los hombres deben tratar a la mujer con delicadeza, dando honor. ¡Wow! Pablo no dice, hermano, trata al otro hermano con delicadeza como vaso frágil. No, está hablando del trato del hombre a la mujer, está hablando de funciones dentro del seno del hogar, está hablando de cosas para las que fuimos diseñados, está hablando de diseño divino, que cuando se cumple correctamente, la mujer es dignificada realizando las funciones para las que es bueno, para la que Dios la creó. Hay pasajes que hemos malinterpretado o que no hemos entendido. A ver, Primera de Timoteo 2:15 dice, hablando de la mujer, se salvará engendrando hijos, si permanece en fe, amor y santidad con modestia. ¡Wow! O sea, que las que tienen 10 hijos son salvas. O las que tienen 6 en adelante ya son salvas, porque se salvará teniendo hijos. Pues las que tengan más de 2 hijos, no. Si tienes 1, no. Si tienes 2 por lo menos, ya eres salva. No. La palabra salvación en el griego es la palabra sanidad, es salud. Que una mujer sea saludable. Está hablando de la salud en la casa. La mujer será saludable en el seno de su casa. Será una mujer saludable, será una mujer que manifiesta salud en su casa cuando engendra hijos, cuando permanece en fe, cuando permanece en amor, cuando permanece en santidad y que tiene modestia. Entonces de eso se trata. Parte de la función de la mujer es dar a luz hijos, ¿sí o no? Pues claro, por eso tienen un vientre. Los hombres no lo tenemos. De hecho, deberíamos hacer una manifestación. ¿Por qué los hombres no tenemos el mismo derecho de tener hijos en el vientre como la mujer? Es ridículo, porque es un diseño diferente. Y es ridículo lo que las feministas reclaman en cosas que no es el modelo de la mujer, es el diseño divino. El feminismo y los principios divinos están completamente opuestos. Nadie puede ser feminista y creer la escritura. Así que si allí había personas, yo sé que aquí presentes no, pero por ahí en el internet, mujeres escuchando que apoyaban el movimiento feminista, tendrán que tomar una decisión: o Cristo o la filosofía de un Dios
que se llama feminista. Tú no puedes servir a dos señores. Cristo y su modelo, Dios y su modelo de cómo nos creó, varón y hembra nos creó, o un modelo feminista que quiere destruir y que quiere poner su propia filosofía de vida. Pero por eso la Escritura nos ayuda para que estos movimientos sociales, que lo que tratan de producir es una sociedad retrógrada y que produce mayores males sociales, podamos nosotros convencer y hablar lo que dice la sabiduría de Dios para que derribemos los argumentos contrarios a Cristo y llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Él. Voy a hablar ahora del machismo, pero ahora la siguiente semana voy a hablar del machismo, me voy a ir al otro lado. Y si hubo mujeres que se sintieron ofendidas el día de hoy, mi intención no fue ofender a ninguna mujer, sino presentar una filosofía incorrecta que está creciendo y que nosotros debemos saber cómo poder hablar contra estos pensamientos contrarios que tratan de producir una sociedad anticristo, antivalores, antidios. Vamos a seguir hablando las siguientes semanas de todos estos ismos que quieren destruir nuestra sociedad. Señor, te damos gracias por la vida que nos has dado. Gracias por cada mujer que pudo escuchar esta enseñanza, en donde entendemos que tú le has dado dignidad y que le das un valor muy importante, al igual que a los hombres, en donde entendemos que no hay diferencia el día de hoy entre hombre y mujer, diferencia en cuanto a nuestra dignidad, pero sí hay diferencia en cuanto a funciones, porque así nos creaste, así nos diseñaste, y te agradecemos porque así es. Gracias porque nos hiciste diferentes y porque nos creaste para hacer labores diferentes y para pensar diferente, y para que hombres y mujeres podamos expresar tu gloria, tu grandeza, y podamos manifestar la vida de tu Espíritu en Cristo Jesús. Amén y amén.